Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. Hoy me encuentro muy bien acompañado y seguramente si nos están viendo en video ya se darán cuenta, pero quienes no, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola amigos, hola Rubén, estoy muy contenta de otra vez compartir micrófono. Estamos en una tarde lluviosita, tranquila, chill, entonces pues vamos a platicar muchas cosas cool seguramente. Sí, estoy bien contento porque ya tenía un ratito que no habíamos platicado. Ahorita como se podrán dar cuenta y tú también te podrás percatar, Andrea, traigo ahí como un filtro de sonido en mi voz. Un gallo atorado. Un gallito, ya está cambiando la voz. Estoy dejando la tierna edad. Los primeros 30 años de infancia ya están quedando atrás. Entonces, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre varias cositas, Andrea. Hay un pequeño mal, o sea, como pequeña introducción. Lo voy a decir mal ahorita, pero vamos a ir platicando al respecto durante el episodio. Esta parte de sobrepensar las cosas, o sea, a lo mejor me gustaría saber qué opinas de esto para empezar y también como para a lo mejor que no esté tan involucrado o que no haya escuchado esa palabra y también su equivalente en inglés, irla definiendo. ¿Qué opinas tú de eso? Un don y una maldición. La sobrepensadera, el overthinking, como lo dicen en algunos autores. De hecho, en la investigación que estuve leyendo, lo tienen con otra palabra con R en inglés. Promising, algo así no que a mí me sonó totalmente a roer. O sea, hasta dije, esta le queda más todavía a esa sensación porque a veces se siente así como rascar la mente. Ay, qué loco. Ese sonidito así me sonó esa palabra. Entonces, pues no es más que la sensación de que los pensamientos van y van y van y van y vienen en tu cerebro sin parar. Qué loco, o sea, estaría bien interesante, digo, quédense en este episodio porque vamos a estar hablando seguramente de una cosita que a más de alguna o alguno les ha pasado. Digo, yo acepto que me sucede seguido, sé, Andrea, que también como dices es un don y una maldición pues para ti y para mí. Pero es algo de lo que teníamos que hablar. Sí, ¿no? De hecho ya teníamos un montón de días como, y creo que es algo que nos caracteriza real, así como desde que empezamos el podcast. Hacemos muchas referencias al overthinking, pero nunca le habíamos dedicado un capítulo completo. Y creo que tiene sentido porque muchas veces a lo mejor sufrimos de overthinking en nuestras vidas, pero no sabemos qué es. O sea, solo sabemos que nos genera estrés o antes de ponerle nombre sabemos que es como ¿por qué las pestañas de mi mente no se cierran? Todas están abiertas, ¿de dónde sale esa música? Sí, no, ya cayó en ese violín. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, chido darle su espacio. Sí, lo necesitaba. Es que, bueno, para quien a lo mejor no esté muy familiarizado con la palabra sobrepensar u overthinking, consiste justamente en eso, o sea, en darle vueltas y vueltas y vueltas a ideas, ya sea del pasado o del futuro, pero que en resumen atienden a escapar del momento presente de alguna manera, enfocándose en pensamientos que no corresponden a una realidad verificable ahora. Ajá. Entonces, o sea, está chistoso porque si lo ponemos en términos así concretos, hay un infinito de posibilidades de pensamientos que te pueden hacer sobrepensar, ¿no? Sí. Y a lo mejor, no sé. O sea, y a veces no necesitas que sea el gran problema. O sea, leí de muchos autores que decían como la manera más fácil de darte cuenta si tienes que desechar o no un pensamiento es, si es un problema que tiene una solución, entonces ponle atención y dale la solución. Y entonces va a dejar de dar vueltas a tu cabeza. Pero hay muchos otros pensamientos que se salen de esa categoría. A veces son escenarios hipotéticos, cosas que ni siquiera han sucedido y tal vez jamás vayan a suceder porque el 90 y tantos % de las cosas que piensa tu cerebro como escenarios hipotéticos no se van a hacer realidad, pero sin embargo ocupan un lugar y no un lugar a veces muy amable en tu pensamiento o en tu nube de pensamiento. Y creo que es por eso que es importante darle el espacio para platicar de eso desde nuestras experiencias personales. A lo mejor también algunas rutas de escape que hayamos ya encontrado para este mal silencioso. Las hay, entre varias personas, de hecho, que cuando estuvimos compartiendo ahí también con el equipo de producción, saludines. Saludos, Lau. Salió más gente identificada, entonces creo que está interesante el hecho pues de que el espiral de pensamientos puede ser tan variado como cada uno de nosotros. Sí, se rasparon varios muebles en la mudanza esa en la que todos nos identificamos con eso. Andrea, me gustaría preguntarte un poquito, así ya poniéndonos como bien prácticos,
¿Cuál fue como la última vez que tú identificas que sobrepensaste de algo? No importa si fue hace menos de una hora, sería válido. ¿Cuál fue la última vez así que pudieras compartir tú? Todo el día de hoy. ¿Sí? Creo que he tenido días, estos últimos días, como yo identifico mis emociones por la cantidad de actividades crucialmente importantes que soy capaz de hacer al día. Okay. Y el tiempo que me generó hacerlas. Uh-huh. Como he lidiado con este mal durante toda mi vida, con el overthinking, pero le puse nombre y lo identifiqué como algo que tengo que solucionar desde hace como 2 o 3 años. Okay. Pues tengo una app que traquea mis momentos, se llama Focusing, uh-huh. Mis momentos donde estoy enfocada y mis momentos donde estoy dispersa por la vida. ¿Ah, sí? Y así, ajá, es Pomodoro básicamente, sí. Pero si veo que una actividad que pude haber resuelto en 20 minutos, desde la lógica humana, se tomó 4 pomodoros, uh-huh. Mi mente está divagando. Uh-huh. O sea, es claro que no me estoy concentrando o no, uh-huh. O estoy sobrepensando. Y es así como me doy cuenta que los días son como tienen este tinte, pues. Uh-huh. O sea, cuando no me puedo concentrar, los pomodoros duran más de 1 en actividades sencillas o en actividades que no me deberían de demorar muchísimo uh-huh. tiempo. Y es terrible porque uno está consciente, pero sí. Escapa muchas veces del control uh-huh. de nosotros, ¿no? O sea, no basta saber qué está sucediendo, es como, ¿y cómo hago para que no suceda? Ajá. Yo te comparto, por ejemplo, así de entradita, identifico muy, muy cerca, justamente ayer tuve una sesión de overthinking, así como, bueno, yo encontré una característica que suele ser un poco en lo absurdo, como que el sobrepensar encuentra atractivo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, o sea, yo ayer estaba platicando con una compañera de trabajo, hablábamos de algún asunto de trabajo, ¿no? Entonces yo le decía, oye, no te pude enviar esta parte de que yo te tenía que enviar, pero te envié esto que hace las veces de lo que me pediste, y le explicaba por qué no se lo pude enviar, o sea, por una serie de factores que escapaban de mi control. Sin embargo, le di una solución o un plan B, ¿no? Entonces, ella, pues siempre me llevo muy bien con ella, con la mayoría de mis compañeros así es, en el trabajo, y me dijo así como, ok, sí, está bien. Y ya, o sea, y yo me fui y pasó el día, bueno, pasó una hora y yo pensaba, ¿se habrá molestado? Y después pensaba, yo me habré equivocado, y a la siguiente hora, ella habrá tomado a mal lo que yo le dije, y te lo prometo, Andrea, que no, o sea, en su justa medida, yo sé que no había problema uh-huh. en mi interior, pero mi cerebro estaba piense en algo que, o sea, en resumen, yo era consciente que estaba escapando yo de concentrarme en muchas cosas del momento, uh-huh. O sea, iba manejando, iba pensando en eso, y ya se me olvidaba un rato, iba caminando y pensaba en lo mismo. Entonces, no siempre es algo complejo el uh-huh. overthinking o el sobrepensar. En este caso que yo te pongo, no sé si te ha pasado, que hablas con alguien algo y vuelves a la conversación y otro día vuelves otra vez. Uh-huh. Me acuerdo que me peleé con mi exnovio hace 3 días o 3 años. Estuviera bien padre que hubiera contestado esto. ¿Sí o no? Sí. Que vuelve uno así a las conversaciones. Real. Creo que podemos ir clasificando el tipo de overthinking. Creo que ese es mucho sobre una situación en específico que nos generó, o sea, a mí eso me pasa cuando no tengo certeza sobre la intención de la otra persona en una interacción social. Claro. Cuando me deja a mí el final abierto de la película y es como, yo tengo que interpretar qué dijiste. Fuck. O sea, voy a pasar días haciendo esto. Y solo se me quita si tengo la posibilidad de solucionar el diván uh-huh. Como de interpretación uh-huh. que quedó. O sea, es como preguntarle al director, uh-huh. ¿pero qué quisiste decir con ese final? O sea, exacto. Y ya, así se me quita. Pero cuando no estás en posibilidad de hacer eso, exacto. Creo que sí la mente se va. O sea, se va e imagina la espiral de posibilidades. Uh-huh. Se molestó, no se molestó. Yo estuve bien, ella estuvo bien. Uh-huh. ¿Qué pasó, no? Me pasaba muy seguido cuando era, por ejemplo, cosas que decía con mis papás. Uh-huh. O sea, a mí como soy la hija mayor uh-huh. y tengo una relación como muy cercana con ellos, cada que había como fricción o algo así, yo uh-huh. siempre sobrepensaba lo que habíamos discutido. Y siempre era así como, ay, no le hubiera dicho exacto. Esto, pero es que porque él me dijo eso. Sí. O, ay, no, es que yo creo que mejor me voy a disculpar. Ay, no, pero ya será muy rápido para disculparme o mejor me acerco al rato uh-huh. que se le pase el coraje. Sí. O así. Entonces es eso, como cuando el cerebro tiene libre interpretación
interpretación se forma la película que quiere. Sí, y mucho más cuando también hay afectos, ¿no? Involucrados. Digo, en este caso, como dice, hay un ramillete de posibilidades amplio. Yo como poniendo una notita de algo que pude leer al respecto del sobrepensar. Una de las cosas que nos puede hacer personas, o más bien ser personas que sobrepiensan las cosas es tener como un grado elevado de imaginación Sí. o de creatividad, o sea, pero está mal enfocado, ¿no? Es como, sí, tengo imaginación elevada, soy creativo, pero me juegan una trampa, ¿no? Aquí porque a lo mejor, no sé, una persona que no tenga a lo mejor rasgos de creatividad o de imaginación tan altos, pues no se imagina 20 finales de la misma película, a lo mejor se imagina 2, 3, y en ese circuito corre, ¿no? Sí. Pero ya si tienes una imaginación de oro y tienes así como que Guillermo del Toro te envidiaría esa imaginación, pues está difícil, ¿no? Sí, y yo creo que ahí encontramos como uno de los primeros pequeñitos hacks que a veces pueden funcionar, o sea, los que les voy a compartir son los que yo he adquirido como a lo largo de mi búsqueda implacable por detener mi mente, pero no quiere decir que todos me funcionen siempre o con todos los como clasificaciones de sobrepiensos. Por ejemplo, en ese caso, cuando hay posibilidad de solucionar la duda con la persona, pues basta como con preguntar directamente, oye, ¿te molestaste? O oye, pues creo que dije esto y tal vez pudo sonar así, pero no quise decir eso. Lo que quise decir en realidad fue talalala. Y ya, ayuda mucho como a liberar a tu mente de ese pendiente, como de esa cosa y ansiedad, por así decirlo, de no saber qué onda. Y pues si la otra persona tampoco tenía claro el panorama, igual hasta estaba sobrepensando sobre lo mismo, pues ya, solution. Sí, pero bueno, aquí hay dos posibilidades, o sea, vamos a pensar que la película queda inconclusa, ¿no? Este mismo ejemplo que te pongo yo, de que la compañera me dijo ciertas cosas que yo me quedé sobrepensando. Vamos a pensar que yo regresara y le dijera, oye, hace rato te comenté esto, nada más quisiera aclararte que me refería a esto, espero no me lo hayas tomado mal y tal, ¿no? Pero a lo mejor, no sé si te ha pasado en sentido contrario, que si una persona hace eso, se ve doblemente raro, ¿no? O sea, yo me imagino poniéndome en el lugar de la compañera en este escenario hipotético, a lo mejor me pudiera ya pensar, ok, pero ¿por qué vienes y me dices esto? O sea, sería doblemente extraño. O sea, no digo que sea malo o bueno que se vea extraño, sencillamente creo que a veces antes de accionar, o sea, esa verificación de voy y te pregunto, te digo si estamos bien, hace falta un trabajo interno, ¿no? Así como de, a ver, espérate, pues no, todo bien, todo chido. Ya llegará la revancha después, ¿no? Si me lo regresa, pues bueno, se la debía. Sí, pues bueno, lo pago. Sí, no sé, es que yo antes era muy así, pero creo que cuando acepté también ciertos rasgos de mi personalidad, como no creo que, no tengo una fuente verificable ni un estudio detrás de, pero yo sí siento que tengo una tendencia muy alta a no entender muchas cosas básicas de la sociedad. Por ejemplo, dobles sentidos me cuestan muchísimo trabajo. Casi siempre le pido a alguien que me los explique. Y cuando entiendo uno es como, no manches, lo entendí. Sí, ajá, siempre desde que así convivo con gente que habla en doble sentido, me cuesta mucho trabajo identificarlos cuando tal vez en la cultura mexicana incluso es tan fácil, como identificar ese tipo de cosas. Y eso refleja como toda la espiral de cosas que como yo interpreto el lenguaje o la comunicación más bien con las personas. Pues sí, o sea, soy como muy literal, no sé. Entiendo. Entonces a veces sí me cuesta trabajo que que haya dobles entendidos en alguna situación, porque para mí debe haber solo lo que es. No sé si me explico. Wow, es que claro que te explicas, es que me pusiste a trabajar la máquina, porque alguna vez leí respecto a esto que tú comentas de que algunas personas tienen una mayor predisposición a comprender este tipo de doble sentido. Se usa mucho en México y en algunas partes de Centro y Sudamérica los albures con diferentes nombres, que son como decir algo, pero con 1 o 2 o 3 o 5 sentidos diferentes, ¿no? Sí. Pero hay un trabajo o un pretrabajo que se puede hacer, según los expertos, para esta parte, y tiene un origen literario, o tiene como una connotación o un corte literario, que es
leer fábulas, por ejemplo, Ujú. o escenarios metafóricos. Ujú. Porque, o sea, alguna vez, y lo comprobé, estaba hablando con alguien que me platicaba justo lo que me estás platicando. Y yo le decía, a ver, ¿cómo te suena la frase? La voy a recordar más o menos, pero no me acuerdo bien. Tus ojos son como dos luceros que resplandecen en el cielo estrellado de esta noche tibia donde tal, 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 ¿no? Entonces me decía, eso es muy raro. Le decía, a ver, invéntate algo. Di algo así como de, este día es como un escenario donde un pájaro rojo pintó este cielo. Y me decía, no puedo hacer eso, es ridículo. O sea, no lo puedo hacer, me parece absurdo. Y yo, pues inténtalo. Entonces, no, o sea, entre no quería Sí. y entre no le salía. Ujú. O sea, y yo, Y por yo siento ejemplo... que hay niveles de ese tipo de cosas. Exacto. Por ejemplo, la gente autista con muchos más grados de autismo Ujú. es imposible que puedan mentir o que tengan como estos connotaciones en el lenguaje de doble sentido porque no Exacto. hace clic. Entonces, y todos en algún momento tenemos como ciertos grados o niveles de ese tipo de cosas Cierto. que no entendemos sobre cosas sociales o interacciones sociales que para muchos es súper fácil hacer, para otros es como, pero ¿cómo hago eso? Sí. ¿Por qué se rió de eso? O Sí. por qué así, o sea, cosas que no nos parecen como tan obvias a ciertas personas. Sí, no sé, o sea, ¿tú crees que es más normal o más común, mejor dicho, que las personas entendemos más o menos el doble sentido, por ejemplo? O sea, ¿tú crees que es más... Yo creo que es más común de lo que creemos que no lo entiendan, pero no todos los aceptan. Y por ejemplo, esa, la pregunta central, ¿no? Lo que nos llevó a esta gran historia, porque ya sobrepensamos en este capítulo sobre overthinking. Pero, o sea, hablábamos como de que qué tan bueno es hacer esa como confrontación social sobre algo que me quedó la duda. Yo creo que no todos estamos más bien como acostumbrados a hacer eso y por eso nos parece extraño o por eso a nuestro cerebro le genera como la duda de hacerlo o no, porque no estamos acostumbrados a esas interacciones sociales donde se contraponen dos perspectivas sobre algo que sucedió. O sea, preferimos como que la persona, ojalá que la persona piense lo que yo intenté decir. Y si lo hizo o no, pues good luck. Sí, ahorita diciendo esto que dices, es cierto. Hay personas que tienen mayor facilidad para hacer un registro de las escenas que vivimos todos los días. Me refiero a lo siguiente, o sea, vamos a pensar que tú y yo vamos con Lau y con Chris a tomar un café y hay gente que yo he visto que tiene una agudísima habilidad para ver el lenguaje corporal, cómo se sentó, o sea, y no es como que, ay, entrené para eso, o sea, y a lo mejor yo no entiendo el mensaje que Lau me está diciendo porque yo no tengo esa habilidad de decir, ay, pues, o sea, porque, o sea, ya cuando pasa el tiempo y piensas regresando a esa conversación o a ese momento, dices, pero es que me dijo esto, pero como que puso esta otra cara, pero es como que estaba muy serio. Entonces... Y sobre eso habla también uno de los estudios que compartimos por ahí del overthinking, que me pareció súper interesante porque a veces que esa habilidad, la vamos a llamar esa habilidad. Ahorita debatimos eso porque tengo un punto ahí también. Esta habilidad no es como 100% que naces con ella, o sea, tu cerebro no está... Hay un punto que dice que es nuestro cerebro como evolucionando, que piensa sobre su alrededor porque está aprendiendo a estudiarlo para sobrevivir a él. Exacto. Pero muchas veces también está adquirido por pequeños traumas en la infancia, en donde aprendes que para sobrevivir o para estar bien en un entorno tienes que estudiar a la gente a tu alrededor. La gente que es así sobreanalítica sobre los comportamientos de los demás, normalmente es porque no podemos hacerlo, o sea, no podemos confiar en todos fácilmente. Tenemos que saber quién sí es de nuestro team y quién no. Entonces aprendes a ser súper cuidadoso así de cada aspecto, cómo sonríe, qué le da risa, qué no le da risa, cómo es su movimiento corporal y así. Y muchas veces por eso, como por pequeños traumas de supervivencia en la edad temprana, donde a lo mejor en el kinder conviviste con cierto tipo de personas o te sometiste, hubo personas, por ejemplo, que por bullying o tal, esas experiencias lo hicieron estar como a la súper defensiva en cuanto a quién me va a rodear, o sea, quién llega conmigo, ¿es de confiar o es no? Exacto. Y así. Mira, ahí identifico dos cosas y es cierto, o sea, creo que tiene mucho que ver con los traumas de la infancia. Yo estaba leyendo un poco que, o sea, el sobrepensar las cosas o el ser overthinker es o sea, primero es la punta del iceberg de algo más grande, o sea, no quiere decir que sea por sí mismo
el principio y el fin. O sea, tengo sobrepensamiento, dejo de sobrepensar, se acabó. O sea, es un síntoma. Sí. Uh-huh. Un síntoma, por ejemplo, yo puedo autoanalizar el ejemplo que pongo para todos aquí, ¿no? Con una persona que me quedo con la duda de si le dije las cosas como debía o no. Tal vez, o sea, yo analizando la situación puedo pensar, a lo mejor, debajo de ese iceberg de sobrepensar eso, estaba yo recordando o trayendo al presente una situación de la infancia en la que yo me sentí rechazado, a lo mejor, uh-huh. o sea, lo digo de manera genérica, ¿no? Entonces yo quería evitar eso en mi presente Ajá. al sobrepensarlo. Entonces creo que podríamos abrir otra línea ahí de sí. pensar, ¿no? O sea, el sobrepensar es la punta de un iceberg sí, o el síntoma de muchas hecho, otras cosas. A lo mejor puede que tengamos una personalidad como a ratos o haciendo referencia a otro de nuestros capítulos, o sea, a veces el síndrome del impostor uh-huh. tiene como síntoma que está sobrepensando mucho una situación. Exacto. Digamos, a veces el sobrepienso estaba platicando con una amiga, me dice, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar cumplidos a veces? Uh-huh. Si le digo, pues tiene mucho que ver porque nosotros mismos no nos creemos ese cumplido. O sea, alguien te dice, qué padre te salió esto, no manches, eres súper bueno, y sobrepiensas, ay, no, pero sí soy tan bueno, es que ellos piensan eso, pero uh-huh. no, yo soy bien maleta, uh-huh. o no, podría ser mejor. O sea, ajá, sí, exacto, pero igual también es porque nosotros interiormente tenemos un estándar que las otras personas no conocen. Uh-huh. Entonces, ese estándar o ese escenario hipotético uh-huh. hace que nos midamos con varas distintas. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, creo que es como, puede ser como desde una punta de iceberg un síntoma de a lo mejor algún trastorno de ansiedad. Ahí decía también en los artículos que decía, si estás pasando por un momento de estrés, es normal que, o sea, tu mente, el estrés está hecho para el cuerpo para que acciones. Uh-huh. O sea, es una defensa o un modo del cuerpo activado uh-huh. para el modo acción. Lo mejor sería que estuviéramos sobrepensando por estrés, porque eso significaría que sí hay una amenaza real que uh-huh. sí podemos solucionar. Cuando no es una amenaza real, no la podemos solucionar, es ansiedad. Y eso pues es un problema más sencillo, pues, porque sobre un problema no específico con una solución no específica es mucho más difícil actuar. Eso es otro tema, o sea, uh-huh. es otro temototota, porque, o sea, realmente es cierto, o sea, no podemos reducir todo el sobrepensar, pues sobrepienso y ya deja de sobrepensar. Uh-huh. O sea, muchas veces es el síntoma de algo, por ejemplo, como la ansiedad, a veces de algunas heridas o traumas o rasgos de situaciones no positivas en la infancia, o a veces sencillamente un manejo de emociones actualmente. Uh-huh. Yo quisiera preguntarte, o sea, aprovechando el tema, ahorita dijiste, como este skill o este superpoder o esta bondad, la palabra que usaste, ¿lo ves como positivo o como negativo en general? Dependiendo del día y dependiendo de la longitud de días que lleve así. O sea, cuando son muchos días de sobrepensar, a veces es como, quisiera neta apagar mi mente, o sea, como shut down, así ya, por favor, cállate. Pero de sobrepensar he tenido grandes ideas. ¿En serio? Entonces no podría deshacerme 100% de mis sobrepiensos. O sea, he tenido buenas ideas y he tenido como incluso buenas conversaciones conmigo misma. Algo que hay una terapia que se llama Gestalt, bueno, es como una corriente terapéutica, uh-huh. y hablaron sobre un ejercicio que dije, pues nada más me faltaba hacerlo físico, pero lo vivía en mi mente, ¿no? Okay. Es sobre tener 2 sillas, y que si estaba sobrepensando en una situación específica, que tuviera 2 vertientes al menos, o que tuviera que el debate fuera entre 2 posibilidades. Entonces ponías en un lado de la silla la posibilidad A y en el otro lado de la silla la posibilidad B. Y las ibas a enfrentar. Suena loquísimo, la verdad, suena esquizofrénico. Pero te tenías que sentar en la silla 1 y pretender apoyar a toda costa la posibilidad A. Okay. Y luego te cambiabas de silla y apoyabas la posibilidad B. Vamos a ponerlo así. ¿Renuncio o no en este trabajo? Uh-huh. Posibilidad A, sí, renuncio. Dame argumentos. Sí, porque ya no te gusta tanto, ya no te estás uh-huh. retando, uh-huh. Todo esto, ¿no? El contraargumento. Ok, posibilidad B.
no estás viendo el panorama completo, no has decidido tomar alguna otra iniciativa al interior, un proyecto nuevo, cambiar de rol, tal vez no es la empresa, tal vez es el rol, cosas así, ¿no? Claro. Entonces empieza el debate y conforme vas ahogando esas posibilidades y ambos puntos de vista, por así decirlo, la mente va aclarando y sale una respuesta, pues lo que decíamos, tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Entonces, no siempre ese overthinking está mal, porque tal vez si no sobrepensaras sobre esa situación, nunca habrías llegado a una decisión. Tal vez la decisión correcta es renunciar, y si no la hubieras sobrepensado, pues te quedas ahí. O al revés, tal vez la decisión correcta era quedarte en otra posibilidad, y por tener a lo mejor el espacio para sobrepensarla, o por no tener el espacio para sobrepensarla, impulsivamente renuncias. Que a lo mejor sería lo que muchas personas que no sobrepiensan experimentan, actos impulsivos, ideas que vienen a su cabeza y las hacen porque les parecen buena idea, que estaría chidísimo en algún momento ser capaz de hacer eso, pero no me sucede, o sea, yo sí sobrepienso. Es que bueno, ahí yo distingo dos cosas. Por ejemplo, ahorita ponías muy atinadamente este ejemplo de las sillas, ¿no? Pero ahí ya hay como de cierta manera un método aplicado, o sea, no es un overthinking descontrolado y en bruto, por decirlo así, o sea, creo que una característica o un rasgo de característico del overthinking es que muchas veces no está acompañado de un enfoque positivo. Ni de una emoción cómoda. Exacto. Entonces, o sea, ni te lleva a ningún lado generalmente, ni te produce un bienestar. Entonces, o sea, claro que a este nivel de conciencia que tú pones, estaría padrísimo que pudiéramos hackearnos y decir, ok, traigo método, sobre pensamiento traigo método, entonces vamos a hacerle así, ¿no? Entonces sobrepiensas, síntesis, y listo, tomo una decisión o un puño de decisiones. Pero generalmente no es así, desde mi punto de vista es algo que viene de una parte cerebral, una parte de tu psique que no alcanzas a controlar, ¿no? Sí, o a ver en qué momento se pasó por ahí, ¿no? Ay, alto ahí, lo que no, así. Sí, o sea, es mucho más descontrolada, desordenada, incómoda, y genera pues mucho, o sea, siento yo que mucho cansancio. A veces, después de días que estás sobrepensando, no hiciste actividad física extrema, ni caminaste mucho o no te expusiste a muchas situaciones que demandaran físicamente, pero sobrepensar cansa a niveles físicos. O sea, te sientes como si hubieras ido a correr o así, y simplemente por estar accionando tu mente al 1000 por 1 sin ningún orden. Por ejemplo, ¿en qué momento de tus días tú identificas que estás más propensa a sobrepensar? Porque a veces no tienes ni chance, o sea, no siempre se puede, o sea, ¿tú identificas algún momento así de que en las mañanas, no manches, o sea, mi cerebro en las mañanas está programado para sobrepensar. Despertar o... ¿Sí? Tal vez, quién sabe si esté relacionado, también nunca he buscado como con tus momentos de creatividad, ya ves que hay night owls, esa también es una teoría, hay mucha gente que ha contrarrestado eso, que en realidad puedes entrenar tu mente para ser creativo a la hora que tú quieras. Todavía no llego a ese nivel. A mí, mis momentos más creativos son de las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde en adelante. No manches. Y en las mañanas sufro muchísimo para concentrarme en actividades. O sea, realmente divago muchísimo en lo que tengo que hacer. Por eso normalmente las oriento hacia cosas, tareas sencillas como enlistar las cosas que tengo que hacer. Eso no me produce o no me... como me necesita mucho grado de concentración. Entonces hago eso, tareas de limpieza, que bueno, si mi mente divaga X porque estoy trapeando, esa es una tarea manual que puede solucionarse. Pues sí, o sea, actividades como que no requieran como tu grado de concentración máxima en mi caso, porque mi mente está así al flow que quiere. Mira qué padre, uy, ¿te acuerdas cuando fuiste? Qué chido, ¿dónde estará esa foto? A ver, búscala. Sí, ¡ay, Dios! Es así pensar en voz alta todo el tiempo, mira ese autobús, hay un perrito, se me olvidó la estufa, los frijoles, te todo lo el tiempo, juro. qué loco. Sí, es que, bueno, ahí hay otra cosa que me parece importante mencionar, o sea, sobrepensar o ser overthinkers, es algo que nos pasa cuando no estamos concentrados muchas veces, por distintos motivos, ¿no? En el presente. Ahorita recordaba, citando a los filósofos viejos, así a Platón, Aristóteles, Sócrates, toda esta gente, decía Sócrates, bueno, todas las personas pensamos, o sea, todas las personas, los seres humanos pensamos,
Menos, más, lo que sea. Todos pensamos. Eso es seguro, ok, palomita. Pum, check. Segundo, ¿cómo puedes saber qué piensas si nunca has dejado o intentado dejar de pensar? Él decía, antes de que empieces a pensar, tienes que aprender a no pensar. Esto suena como película de Disney, así como una lección, pero originalmente, o sea, en la filosofía clásica, esa era la primera invitación. Ok, vamos a ordenar nuestra manera de pensar. Lo primero para pensar es aprender a no pensar. Y ahí empezaban a tronar todos, o sea, sí. Vamos a meditar, vamos a dedicarle un rato a ponernos en blanco, completamente. Y ahí es donde me gustaría preguntarte y también preguntarle a las personas que están escuchando este episodio, ¿neta puedes dejar de pensar, o sea, poner tu mente en blanco fácilmente? Fácil no. De hecho, es el método que menos me funciona. De todos los que he probado, ese es el que más me cuesta trabajo. Creo que solo una vez en mi vida he logrado tener la mente en blanco, que hasta fue así como, wow, es que nunca había tenido esta sensación, y fue en un curso de meditación. Pero me costó mucho trabajo. Creo que fui la última que lo logró y fueron 3 segundos o 4 tal vez, pero lo logré, o sea, estuvo? Pues era un curso de meditación y te llevaban como por varias fases. Hacías como primero reflexión grupal y te daban como 3 preguntas en las que tenías que reflexionar en cierto grado de tiempo. Para esto la dinámica era como, estaba bien chido. Algún día, yo creo que fui un monje en algún momento de mis otras vidas, porque sintió muy cómodo intentarlo. Entonces la idea era, te vas a aislar, o sea, no puedes ni interactuar con nadie más, ni puedes hablar con nadie más, es silencio total. Y tenías esas 3 preguntas base y órale, pues explora, era un lugar con mucho pasto, árboles y así, entonces era padre. Y ya, pues, uy, bien padre. La verdad es que esas 3 preguntas las resolví en los últimos 15 minutos de la dinámica, porque los primeros como 45 minutos estaba así pensando en otras cosas. Desde, ¿por qué vine? Sí va a estar chido, ¿no? Yo creo sí. No, los profes que son padres, sí saben. No, la chava que se siente chistoso. Sí, y así, o sea, 15 minutos antes, las preguntas, y las haces, ¿no? Entonces, ese fue el primer entrenamiento, y lo que nos preguntaron no fue la respuesta a las preguntas que nos habían hecho, sino cómo nos habíamos sentido en la actividad. O sea, el punto central ahí era hacernos dar cuenta que a la mente le cuesta trabajo quedarse en un sitio, y también ver qué tanto, cuál es el nivel que nos cuesta trabajo, ¿no? Así fueron varios ejercicios hasta el momento central. Vamos a meditar. Y había varios elementos que creo que a veces me hacen falta cuando yo intento meditar. La verdad es que últimamente ya no me he sometido a esas dinámicas, porque últimamente he estado evitando cosas que me cuestan mucho trabajo. Debería volver. Bueno, es una buena reflexión en voz alta. Entonces, pues, había una cosa de esas que producen sonidos como pum. Como un gong. Un gong, pero y la hacían que sonara mucho tiempo. Entonces, pues, lo básico, ¿no? Ponerte en una posición cómoda. No intentes imitar la posición de los demás, porque a veces a ti te va a costar trabajo. Y siempre es lo primero que uno quiere hacer. Sí, ¿no? ¿Cómo es que porque hizo los pies así, yo también quiero. Ajá. No, o sea, ya después te duele más la rodilla que nada, y estás nada más pensando, ¿por qué me duele la rodilla a esta edad? ¿Cómo estoy? Hay un calambre aquí en la ciática. Exacto. Entonces, pues ya que encontraste tu posición cómoda, el guía comienza a contar y a hacer así como, después de estos minutos te vas a sentir tal. Lo que más me ha funcionado, por ejemplo, esa vez creo que funcionó porque nos hizo estar en un escenario en nuestra mente. O sea, no bloqueó la parte creativa desde el inicio, o la parte como overthinker desde el principio, como queriéndonos forzar a ya no tienes que pensar nada en este momento, sino fue de a poquito, como deshebrando así la marea de pensamientos, y empezó así como, pues ve a un lugar en donde que recuerdes que te sientes feliz. Y así, entonces, ahí el cerebro comenzaba a formar imágenes, y estaba cómodo eso. No ibas contracorriente contra tu propia voz interior. Hasta que en algún momento, o sea, era súper básica la instrucción. Si hayas un pensamiento, contémplalo, pero no lo ancles a ti. O sea, déjalo ir. Y viene otro y contémplalo y déjalo ir. Solamente que pase.
Y yo nunca había tenido esa sensación, o sea, porque mi mente se anclaba, o sea, venía un pensamiento y entonces le sacaba vuelo a ese pensamiento, le hacía historia. Exacto, sí. Entonces cuando hice eso fue como, wow, no fueron más de 15 segundos tal vez en los que tuve esa paz así de interna como de, mi mente está en silencio. Exacto. Pero lo logré. Y luego ya, bien. y sí, se sintió bien, luego ya se acabó la actividad y todos compartimos con el guía como lo que había sucedido. Está interesante, dijiste una palabra que me parece que habría que rescatar. Otra vez me voy a remitir a la filosofía. La filosofía clásica, o sobre todo viniendo de Aristóteles, decía que, o sea, rescatando esta idea de que el primer paso para pensar pudiera ser no pensar o intentar no pensar un momento, ¿no? Porque es un poco como dominar tu humanidad, ¿no? Es como yo estoy a cargo de este ser humano que habito hoy, de este cuerpo material. Pero él decía, la primera cosa es dejar de hablar, o sea, guardar silencio. Entonces, claro que si nosotros en nuestros días somos personas que no estamos acostumbrados a guardar silencio, como es mi caso, difícilmente tu mente lo va a hacer porque tu mente transmite mensajes a través de tu voz y pues si no puedes permitirte guardar silencio, o sea, no quisiera que suene mal lo que estoy diciendo, pero es como un experimento, vamos a decirle, ¿no? O sea, si tú puedes guardar silencio sin hablar tanto como sueles hablar, entonces es el primer paso para que tu mente también pueda aprender a estar tranquila, a no tener esa necesidad de ir, ¿no? De ir. Y creo que pudiera ser un buen primer paso para pensar, ok, ¿cómo puedo dejar de sobrepensar? En el sentido, o sea, todo esto lo digo en un sentido, y ese sentido es tratar de no escapar de lo que está sucediendo ahora. Porque, o sea, me voy a poner un poquito ya así como a filosofar, pero seguramente va a valer la pena porque, o sea, ¿qué nos sucede para escapar de la hora? O sea, ¿por qué tengo que pensar en lo que hablé ayer o hace 3 años, o en lo que pude haber hecho y no hice, o en lo que no debía hacer? Si hago Si esto, pues me va a salir bien, si me van a aceptar allá, si voy a poder lograr esto. Todos hacemos eso, yo creo. O no sé si a alguien nunca le ha pasado y siempre está ahora, aquí y ahora, pues que nos escriba. Que nos escribe y nos pase la receta. Pero, o sea, como que encuentro esa manera curiosa. O sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Por qué tú crees que estamos todo el tiempo aquí y allá? Nos cuesta tanto trabajo estar aquí, en este momento. Algo que platicábamos y que me quedó así como, wow, metas, goles de vida. Sí. ¿Te acuerdas la conversación que tuvimos? Bueno, tuvieron ustedes y yo, estaba con el chico de la gusana ciega, que hablaba de, es feliz cuando tu cuerpo, su mente está en donde está su cuerpo. Y yo, wow, es que es verdad, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el momento presente y queremos escapar? Yo creo que no es tanto que nos cueste trabajo, sino que no estamos entrenados para estar en el presente. O sea, pues es el cerebro, pues así como ermitaño, que cree que pensando en todo lo va a controlar todo. Porque es una ansia de control, es una ansia de pues ahora sí, también poniéndonos filosóficos, no aceptar. No estamos en el presente porque a veces nos cuesta aceptar el presente. Es incómodo, es algo que no siempre decidimos. A veces el presente puede ser angustioso y por eso es más fácil vivir en el pasado, en donde podríamos haber modificado ciertas cosas para no estar aquí, o en el futuro podría ser mejor que o a veces el presente es tan increíble y tan bonito que nos da miedo que no sea así por siempre. Esa ansia de control, de mantener, de apegos, ¿no? O sea, está tan padre porque el sobrepensar a veces viene después de una sensación bonita, después de un día padre. Te viene esa angustia. ¿Qué va a pasar si algún día se termina esto? Exacto. ¿Qué va a pasar si no puedo mantener esto por siempre? Si no me puede gustar esto por siempre, si no soy tan bueno en esto por siempre, ¿qué va a ser de mí? Y es otra vez un escape hacia la aceptación de que las cosas son fugaces o no, y no tenemos control sobre ello. Exacto. De nosotros no depende. Entonces creo que es eso, la eterna lucha del ser humano contra el control que quiere tener sobre lo que no existe. Y también, o sea, habría que hacer una distinción o sea, estoy de acuerdo contigo, de lo que sucede en el contexto, o sea,
claro que estamos hablando de seres humanos como una especie genérica de, pues de evolucionada que tiene razonamiento y tal. Pero, o sea, por ejemplo, en la actualidad, los temas de las tiendas, las marcas, los estilos de vida promovidos en el mercado, o sea, hay muchos motivos de escape, o sea, Ujú. de escape de tu humanidad, ¿no? O que quiero esa ropa. No lo estoy diciendo en el sentido como de que esté mal. Sencillamente estoy haciendo un apunte para decir, todo lo que nos rodea nos invita a escapar de estar Sí, con nosotros o ajá, estar ahora y aquí, ¿no? sí. De hecho, cuando vi un documental sobre las redes sociales, eh, traquean el número de veces que estás ahí con ellos. Y Sí, normalmente bueno, en mi caso, cuando sobrepienso, abro Instagram o antes abría Twitter así, en sí. automatiquísimo. Cuando dejé de tener Twitter, al menos como que esa parte de mí se desahogó porque identifiqué que de ahí venía, si tenía un pensamiento angustioso, de ahí venía pensamientos o frases que reafirmaban esa angustia y no le hacía bien. O sea, en lugar de sacarme de la angustia, la afirmaba Mm, más y me hacía autocompasiva. La autocompasión es buena, pero en exceso te destroza. Te sí. destroza por dentro porque afirmas cosas negativas en ti de las que no quieres escapar porque pues dices así soy, así me quedo. Y lo que nos decía, por ejemplo, Cristalino, el día que vino Ujú. y tuvimos el episodio con él, imagínate, o sea, en el tiempo presente, vamos a hablar de algunos, no sé, situaciones cotidianas, ¿no? A lo mejor alguna persona no está 100% conforme y feliz con su cuerpo, por ejemplo, o con su estado de cuenta bancario, Ujú. o con el vehículo que conduce, tal. Entonces, abres Instagram y ves un montón de personas súper marcadas con los cuerpos de la Ujú. revista y gente presumiendo el viaje, o no presumiendo, sino mostrando el viaje, o que ya se casó y está muy feliz, o que entonces, todo eso nos invita justamente también pues a escapar, o sea, es Ujú. como, o sea, escapo y me topo con algo que me hace remitirme a algo que de todas maneras me genera un vacío, Ajá, ¿no? exactamente. Es como esas carreritas que nadie escribió y que no existen, Ujú, pero nuestra mente piensa que es así. Una línea de vida que hay que seguir y entre más check-ins tengas ujú. en esas cosas, estás bien, ¿no? Estás yendo por el camino correcto. Cuando pues todo eso nada más le genera angustia al ser humano. Todos vamos en nuestro propio camino, los modos de vida son distintos para cada uno, las elecciones que pueda hacer. Y de hecho, o sea, sí hay mucha más gente angustiada o que habla sobre tener periodos de angustia por lo que vive en redes sociales. O sea, por esos algoritmos que configuran Ujú. las cosas o como deberían de ser la vida. Entonces sí, creo que por ahí va la cosa. O sea, es a lo mejor un mecanismo de defensa del ser humano que se sale del control o que se sale del uso específico para el que debería estar hecho. Sí, el tema justamente lo acabas de decir, o sea, ojalá fuera posible que entendiéramos como personas que, o sea, no tienes que tener siempre la respuesta, ni la Ujú, razón, ni los ujú, logros, ni todo eso que nosotros ponemos en el horizonte para decir esto me mueve todos los días. O ujú. sea, a lo mejor no, o sea, sencillamente creo que podríamos reducir de manera estratégica nuestra existencia como un acto natural, o sea, existo, estoy respirando, estoy en contacto conmigo, de pues de hacer el bien, de estar contentos, de lograr desprendernos de la necesidad de tener la razón todo el tiempo y de aprender a pues a fluir muchas veces Sí, con el con todo. el todo, Ajá. con el con la mente universal. Ujú. Ya me puse bien Sí. me amo, ya Matrina. No, pero Ahorita voy a empezar a sí, hablar. ¿no? El alienígena. Bien. No, pero volviendo al punto, o sea, la neta es que voy a citar una frase que a veces he dicho, si algo no tiene solución, ya está resuelto, ¿no? Me acuerdo Ujú, no mucho, y es tu problema. paréntesis, cuando estuve en Brasil de intercambio, la persona con la que estaba viviendo, mi host family, decía, oh, Ruben, ¿por qué está tan preocupado? Eh, você acha que as coisas têm uma solução? Se não tem solução, tá resolvido, decía. Ajá. Está ya resolvido.
Me acuerdo mucho porque era resolvido, entonces decía, ¿resolvido? Está mal Nosotros conjugado. decimos resuelto, ¿no? Pero algo así decía, entonces me acuerdo mucho que esa es una idea simple, pero a lo mejor alguien que esté escuchando ahorita necesita escuchar que si algo que estás viviendo no tiene solución, entonces ya está resuelto, dedícate a otra cosa. Ajá, no es tu problema, no es tu pedo. Sí, ya se puede. Sí, la verdad es que a veces son sentencias tan simples que nos pueden sacar de lagunas emocionales increíbles, o sea, ¿realmente tengo un punto sobre este problema gigante? No. ¿Hago todo lo que puedo? Sí, y ya, ahí están mis posibilidades y que lo demás lo decide el universo. Hace rato que hablaba sobre el silencio, sobre la capacidad de no pensar, fíjate que a mí también Brasil me dejó una enseñanza sobre eso. Yo todo el tiempo acostumbrada a estar rodeada de gente, hablando mi idioma y tal, cuando me someto a un silencio total porque no sabía hablar con los demás, no sabía pues interactuar como estoy acostumbrada, por los límites del idioma. Al principio me angustiaba muchísimo, pero también tuve ese encuentro con la calma mental que te produce a veces no hablar físicamente por un lapso de tiempo prolongado. Tal vez fueron unas 2 o 3 semanas en las que estuve así hablando mucho menos de lo que estoy acostumbrada a hablar. Y me gustó después, o sea, al principio fue angustiante y sentía como si estuviera encerrada en mí misma, pero después la mente se tornó más calmada y conforme esa calma vino a la mente, tuvo apertura para aprender el idioma. O sea, como aprendí a callarme, aprendí a escuchar. Y escuchando supe cómo se decían las palabras, cómo configuraban las oraciones, cómo, los verbos son así, mira, esto hacen para decir que sí, esto hacen para decir que no. Entonces, es importante a veces también darle ese silencio físico a las cosas. No todo el tiempo tenemos que tener música, yo amo la música, pero a veces también ponerte a hacer actividades sin ningún ruido le hace bien a tu mente. Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me cuesta mucho trabajo estar en completo silencio, aunque yo no esté hablando, pero ahí va la otra, ¿no? O sea, me he dado cuenta que no me gusta el silencio. A lo mejor quisiera decir poéticamente que claro, que el silencio y que esconde un enigma del ser y la nada, pero, o sea, yo me noto de que hay silencio, música o, no sé, un podcast o algo pongo, porque me cuesta trabajo estar en silencio. Entonces, no sé si esté bien o mal, o sea, no tengo una respuesta para eso, pero creo que a veces vendría bien, no sé. O sea, sí, es padre. Yo no lo había experimentado hasta ahora que vivo sola. Y así, o sea, hay veces que en la noche podría llegar y en lo que doblo mi ropa para el día siguiente, me lavo los dientes y así, lo que acostumbraba era poner música y escuchar unas rolitas. Pero hay veces que hasta como para ya configurarme a dormir, que mi cerebro diga ya, se acabó el día, Andrea, Entonces prefiero no poner absolutamente nada y estar así, escuchando nada más. El alacrán que de repente se escucha. Como grillo prolongado, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con el episodio, pero les vamos a decir cómo suenan los alacranes. Aprendan a identificarlos, es muy importante. Sí, los alacranes suenan como un grillo, pero prolongado, ¿no? Algo así como... Y ya, ¿no? Sí, y luego otra vez... Trin. Y los grillos son... Trin, 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 exacto. Trin. Si oyes eso es un grillo, si oyes prolongación, aguas, ahí hay una alacrán. Sí, tienes que fumigar ahí en la casa. Exacto. Bueno, Andrea, un poquito para ir cerrando el episodio, yo creo, o sea, es una opinión personal, que sobrepensar en todos los aspectos humanos no resulta tan positivo. O sea, es mi experiencia de usuario con el sobrepensar, porque me ha dejado un sinsabor en lo personal algunas veces el estar volviendo a cosas que desafortunadamente muchas veces no son agradables. No sé, o sea, muchas veces yo no escucho a alguien que diga, sí, esta mañana me estaba acordando esa tarde mágica en la que yo tenía 8 años y fui a jugar al parque y conocí a 2 personitas, amiguitos. O sea, no escucho eso, o sea, yo me acuerdo el día que mi papá me pegó con un cinturón y el día que me caí de la bicicleta y me descalabré. Sí. A lo mejor riéndonos y todo, ¿no? Pero creo que muchas veces el sobrepensar, o sea, ahorita estoy poniendo ejemplos de recordar en un nivel, ¿no? Nomás me acuerdo o recuerdo y regreso a la realidad. Pero el sobrepensar es como irte al espiral, como dices tú, y casi nunca, en mi caso, es para algo bueno, o sea...
es para algún recuerdo que a lo mejor me sirve En el presente. decir, hey, por ahí no, acuérdate aquella vez, ¿qué tal, Sí. no? No lo sé, o sea, tal vez es un enigma, pero pues yo quisiera reflexionar respecto a eso. A lo mejor podríamos dejar algunos tips ahorita, cómo podríamos, no quiero decir dejar de sobrepensar o dejar de ser overthinkers, porque pues no tengo una prueba clara de decir De que que se esté puede bien, hacer. bien o mal el dejarlo de hacer. Ajá. Pero no sé, o sea, ¿cuáles serían algunos tips que a ti te gustaría Mm, o que te han servido para no... sí, como a mí, por ejemplo, yo no, llegó un punto en el que ya no quise catalogarlo como algo malo, o sea, llegó un punto en el que dije, es algo que existe y contra lo que no puedes luchar, es como cuando acepté que mido 1,47, o sea, es como, bro, ya, esa es tu medida, Exacto. deja de frustrarte con la ropa que quisieras tener y que no te va a quedar, o sea... Mejor ubícate en las cosas que sí puedes hacer con tu 1,47, ¿no? Entonces ya, ahí aprendí las bondades, dije, va, qué chido, me lo paso bien. Es un trabajo de aceptación constante, así como si aceptaras una parte de tu cuerpo, siento yo, hay que aceptar ciertas partes de tu mente, que a veces son raras. Entonces, en mi caso, pues como lo acepté, empecé a encontrar cosas que podía hacer con eso. Entre esas, por ejemplo, si estoy sobrepensando mucho sobre una cosa específica, la escribo. Porque es como si le diera un lugar físico en el plano, en este plano existencial, material. en este plano material, o sea, ¿quieres mi atención? Va, ¿qué quieres? Por ejemplo, me acordé ahorita de lo que he sobrepensado las últimas semanas, quería un perrito. ¿Ah, sí? Tal vez todavía lo quiero. Okay. Y estaba sobrepensando sobre eso, o sea, es que si tuviera un perrito, no manches, bien chido, cuando llegara en la noche ahí jugaríamos, ay, lo abrazaría, qué padre. ¿Y qué tal si ese perrito fuera así? Ay, qué bonito. Pero luego si se me suelta, ay, no, yo no sé, se va a pelear con todos. Y así, o sea, solo sobrepensando sobre un perro que no tengo. Exacto. Entonces lo saqué y empecé a decir, o sea, ¿quieres un perro? Vamos a ver qué hay que hacer. O sea, qué tienes que tener detrás, ¿no? Tienes que comprarle comida, cuánto cuesta esa comida, cómo comen los perros, cuántas veces al día comen los perros, ok, ¿dónde va a hacer pipí? Tu casa está acondicionada para que haga pipí a gusto y que no tengas que estar lavando pipís en todos lados, y así, o sea, empecé como a trazar el plan y fue como darle un lugar a ese sobrepienso. Ahí ya fue así como, ya no estoy sobrepensándolo porque ya lo tomo como algo creativo. Ya mi mente ya no la angustia no tener un perro, sino le emociona la posibilidad de tener un perro. Y lo convertí a algo como posible y positivo. O sea, como puede ser bonito tener un perro, todavía no sabes si estás en posibilidades de tener uno justo ahora, pero vamos a explorar, ¿no? La posibilidad. Y así lo saqué de ese lado angustiante de mi mente, como de ese lado de falta de o de vacío. Ay, no tengo un perro, podría tener uno, ¿cómo lo hago? Y si no, pues desechar la idea. Exacto. Muchas veces he hecho eso con planes angustiantes que te llegan así. A mí yo soy el tipo de persona que de repente dice, ¿y si nos vamos a miserear a Estados Unidos y ganamos un buen de dinero y hacemos esto y esto? Entonces, como se repite tantas veces, o sea, cuando distingo que ese pensamiento está una y otra vez en mi día, lo saco y veo si la posibilidad es real y si no, con argumentos de la silla contraria, exacto, le digo, no es real, o sea, ahorita no quieres eso, ni es algo que está de acuerdo a lo que tú quieres, entonces, adiós, y se va de mi mente porque ya le di un lugar, como que lo peleé pues de estarme tocando la puerta y así. Entonces ese es como el método más específico que yo identifico como yo le hago para más o menos domar al monstruo de mi mente. Exacto. Bueno, es que tú tienes una metodología o tienes un cerebro configurado de una manera muy metodológica, se me hace, porque tienes como estos pequeños hacks para poder, o sea, sacar mayoritariamente, o sea, entiendo que no todo se puede, ¿no? En el ejemplo que ponías yo identifico, por ejemplo, que, o sea, hay un pequeño placer en ponerlo no sé, en papel o en ponerlo en la realidad, a ver, el perrito, ¿para qué lo quiero? ¿Se puede? ¿No se puede? O sea, hay un pequeño placer en validar la posibilidad de que sí esté bien tenerlo, pero también hay un pequeño placer en validar la posibilidad de que analizaste y viste, no se puede, pero también hay como ese, me gustó saber que no está bien. Ajá, ¿no? O sea, le quité la incertidumbre alrededor. Ahora, hay muchas cosas que tu mente sobrepiensa que no va a ser tan cómodo como tener un perrito o no. A veces es una conversación que quisiste tener y ya nunca más vas a poder tener. A veces es, bueno, en mi caso, una disculpa que estás esperando y que nunca vas a tener.
A veces es, o sea, cuando son cosas que son fuera de tu control, creo que eso es cuando los platico con amigos. O sea, ahí mi validación o la forma en la que hago para quitarlo de ahí y de que deje de hacer basura es platicarla con un amigo. Ujú. Ah, no manches, me estaba acordando cuando tal y así. A veces hasta sacar el veneno y el rencor así te ayuda muchísimo porque ya lo hablaste con alguien, o sea, ya le diste un espacio de 20 minutos en tu vida y es como, pues ni modo ya, o sea, sucedió así, estos son los hechos y puedes encontrar un buen consejo o un amigo que solamente te escuche, pero sí, a mí me ha funcionado para sacar cosas que solamente me hacían ruido, pues, en cuanto a experiencias personales, por ejemplo. Y es bueno sacarlo. O sea, yo lo resumo un poquito, coincido contigo, resumo un poquito este tip, por decirlo así, es bueno que lo saquemos. O sea, si quieres contigo mismo, si tienes esta habilidad metodológica a lo mejor para poder más o menos poner en orden el pensamiento, si no, pues hacer ahí catarsis con alguien o ir a terapia incluso. Ajá. Expresar, bailar, pintar, o sea, dejarlo en algo, ¿no? Sí, O sea, sí. hacer tu deporte favorito, eso lo considero importante. Ahorita decías algo y no lo quiero dejar escapar. Sobrepensar, yo lo explicaba hace un rato como, bueno, a mi entender, es escapar del presente para ir al pasado o pensando en el futuro y entrando en espiral a esas posibilidades que no están sucediendo porque ya pasaron o todavía no pasan o tal vez nunca pasen. Pero también hay otra parte que quiero hacer un pequeño matiz en sobreanalizar las cosas. O sea, son como primos. ¿Por qué? Porque el sobreanalizar yo lo veo frente a la toma de decisiones. O sea, como tú decías, ¿no? Hay ciertas tomas de decisiones que nos convocan a poner un análisis en la mesa. Esos análisis a veces son vuelta y vuelta y vuelta y vienen a la cena familiar, la procrastinación, el miedo, la incertidumbre, etcétera. Sí. Estos los convoco en este comentario, en este argumento, porque ¿cuántas veces no hemos planeado tomar una decisión o pensado, considerado, nos ha pasado por aquí, pero por estar piense y piense en todas las cosas que no, o sea, y qué tal que, un ejemplo, el perrito, ¿no? ¿Y qué tal que el perrito crece mucho? ¿Y qué tal que el perrito no me quiere? ¿Y qué tal que el perrito me quiere demasiado y sufre cuando no estoy? ¿Y qué tal? O sea, lo pongo así para hablar de algo así como aterrizándolo, pero a veces eso nos hace que se pase el tiempo. Y si algo es seguro es que el tiempo está transcurriendo mientras sobrepensamos, mientras estamos o no estamos en el presente. Entonces es una invitación que yo quiero hacer. O sea, hay que saber regularnos al nivel de, ok, voy a analizar algo para tomar una decisión, ¿hasta qué punto? Hasta aquí. ¿Sabes qué? Tengo este porcentaje de incertidumbre en esa decisión, pues lo pago, porque si no puedo tener ni a lo mejor el 20% de certeza en la realidad, ¿no? No sé tú de esto, ¿qué opinas? Ponerle deadlines a los sobreanálisis. Creo que no, a lo mejor no está de más. Creo que todo es importante en la vida. Si naciste con una habilidad, pues como dicen, ¿no? O con una maldición, si la quieres llamar así, pues si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Entonces, pues sácale el provecho que puedas, ¿no? Hay veces que este sobreanálisis, por ejemplo, en equipos de trabajo, es importante para personas que a lo mejor están acostumbradas a tener decisiones más impulsivas. Entonces, que exista una persona cerca que te ayude no sobreanalizar, pero a detenerte un poco más y pensar las posibilidades o las opciones que tienes, pues pueden ayudar. Pero siempre poniéndoles un límite y un límite que te permita seguir creando. Creo que es eso. Si el sobreanálisis te bloquea la creatividad o te bloquea tu capacidad de hacer, entonces está yendo demasiado lejos. Siempre debes toparlo en la acción, pues. Sí, sobre todo eso. O sea, se vale equivocarse, ¿no? Al final, no estoy invitando a la gente a que se equivoque todo el tiempo, o sea, o que haga uno puros impulsos y que viva por impulso. Pero, o sea, no podemos vivir o sea, no podemos calcularlo todo. Sí, claro. Tenemos que intentar cosas con cierto grado aceptado de incertidumbre para poder decir, ok, o sea, lo viví, aprendí, me dolió a lo mejor o viví más padre las cosas de lo que yo hubiera imaginado, pero entonces de esto, ¿qué sigue?
desprendernos, repito, o sea, de esta necesidad de tener razón, es una vía directa desde mi punto de vista para poder dejar de sobrepensar innecesariamente. Y bueno, yo aprovecho para dejar el tip, así como en la mesa también. El tema de sobrepensar tiene mucho que ver con el dominio de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros recuerdos, de nuestro autoconcepto. Uh-huh. Y todo es un trabajo integral, o sea, decíamos hace rato, punta de iceberg, hay un montón de cosas. Somos seres súper complejos aparte, o sea, no estamos así como de que, ay, tengo aquí un botoncito y ya me sobrepensar apagado, ¿no? Sí. No jala, no funciona así. Entonces, esa limitación, permitirnos fallar, permitirnos pues recibir ayuda, permitirnos también aceptarnos, o sea, si yo estoy escuchando este episodio y sobrepienso mucho y la verdad es que no encuentro cómo dejar de sobrepensar aún casi cuando se acabe este episodio, pues acéptalo, o sea, sigue adelante, busca maneras y siempre pues mantente atento, eso sí, ¿no? A lo que te ocasiona ciertos comportamientos como lo pudiera ser. Sobrepensar. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, creo que lo resumiste muy bien, amigo. O sea, realmente hay veces que tiene peores consecuencias la indecisión que una decisión errónea. Entonces, o la mayoría de las veces diría yo. Sí, de hecho. O sea, no vale la pena encerrarte en una indecisión y que el tiempo pase sin que tú acciones sobre ella, a que si lo haces y te equivocas, te vas a sentir mejor. Siento yo. Al final, o sea, quiero rescatar tu comentario diciendo que si, o sea, te equivocas a lo grande, es porque la intentaste grande. Si te equivocas chiquito, pues es porque estás haciendo cosas chiquitas. Entonces, a lo mejor con esto podemos incentivar a que, oye, pues si te estás equivocando en cosas grandes y es como que, o sea, pues es porque estás intentando cosas grandes y eso ya es valioso, ¿no? Exacto. Pues, Andrea, estamos en el cierre del episodio, pero también estamos muy probablemente cerrando nuestra temporada número 3 del podcast de Líder a Líder. Wow. ¿Qué motivos, qué sentimientos te motiva este cierre casi de temporada? Se me ha hecho rapidísimo. Creo, hace poquito vi una infografía sobre por qué a veces sentimos, o sea, por qué cuando estábamos niños el tiempo pasaba muy lento, ¿o era rápido? No, era muy lento. Ajá. El tiempo pasaba muy lento, o sea, sentimos nuestros primeros años como muy largos y luego después con el paso del tiempo se hacen más rápidos. Sí. A mí me gusta este espacio muchísimo, o sea, quiero aprovechar esta infografía porque hablaba sobre mantenerte aprendiendo y que con el paso del tiempo sentías que pasaba mucho más rápido porque ya no aprendes tanto como cuando estabas chiquillo y que todo lo que vivías era aprendizaje. ¡Wow! La planta, el árbol y así se hace una pelota o lo que sea, ¿no? Este espacio, pues, me permite seguir aprendiendo todo el tiempo. Le permite a mi cerebro sentirse motivado, sentirse como haciendo push-ups. Los push-ups mentales, los burpees de Líder a Líder podcast. Entonces estoy feliz porque siempre un cierre es un nuevo comienzo en alguna otra parte del mundo. Mientras una persona muere en México, otro bebé nace en Asia. Entonces, así es esto, ¿no? Estamos cerrando esta temporada, no sabemos qué nos traiga la que siga, qué evoluciones, qué cambios. Todas las temporadas han tenido pues pasitos nuevos en el camino, entonces estoy feliz. Yo estoy muy feliz, Andrea, qué bonito es escuchar lo que dices. Como dices, yo creo que al cabo de estos 2 años ya en el podcast han pasado tantas cosas. Quien escuche el episodio 1, el 2, el 4, el 14, debe saber 2 cosas. La primera es que lo hicimos con el corazón, con todo el corazón, con todas las ganas y la mejor intención de que las cosas salieran bonitas. Y la segunda cosa es que estamos aprendiendo constantemente. Este espacio responde a las personas como nosotros y las personas que nos han seguido todo este tiempo, que no se conforman a lo mejor, por decirlo, suena como eslogan de cerveza, ¿no? Como eslogan de algo ilegal, pero atiende o responde a la necesidad que las personas como nosotros y quienes escuchan tienen de saber más, de aprender, desaprender y reaprender. Me parecen 3 conceptos necesarios que vivimos nosotros aquí. Y como dices, este es un pequeño cierre de temporada, pero en el futuro próximo tendremos seguramente muchas cosas muy emocionantes
no sabemos a qué siguiente nivel nos va a llevar este episodio, perdón, esta nueva temporada. Pero no quiero dejar de agradecerte, Andrea, tu tiempo, siempre tu plática. Creo que nos ha acercado mucho intelectualmente, emocionalmente, profesionalmente y de muchas maneras este podcast. Y pues te lo quiero agradecer. Y antes de escuchar tu réplica, quisiera también agradecer primero a todas las personas que nos han escuchado todo este tiempo. Desde luego, bueno, ahorita pasamos a la parte de los agradecimientos, pero a mis papás que siempre escuchan todos los episodios, a mi familia, a mi ahora esposa Itzel, novia cuando empezamos el podcast, al equipo que está aquí con nosotros, Lau Lara, saludos. Hola, muchas gracias por todo tu apoyo y por todo tu corazón en el proyecto. Y a Cris, que también anda por ahí. Despierta, Cris, ya casi acabamos de ver. Cris está... gran productor. Está a punto de irnos allí a tomar un café para celebrar. Y pues nada, Andrea, gracias. Muchas gracias a ti, amigo, también. Pues desde que me invitaste dije, pues vamos a ver, me sentía bien verdecilla. Todavía me siento verde y es por eso que sigo en este tipo de cosas, porque me mantiene pues retada. Entonces te agradezco mucho que me hayas invitado y que hayamos continuado. Siempre es muy, muy gratificante, aun cuando yo esté detrás de cámaras o cuando tú estés detrás, trabajar en equipo siempre es bien divertido contigo. Y pues, ¿qué decir de nuestro equipazo? Muchas gracias, Lau, por estar acá. A Cris también, creo que ha sido un punto de personalidades bien chidas, ¿no? Nos llevamos muy padre, nos complementamos muy chido y las ideas que surgen siempre son súper valiosas. Pues también agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos dan algún comentario. Creo que ese tipo de cosas son las que también hace que sigamos. Siempre es bien bonito. Ajá, incluso a los haters. Gracias, haters. Gracias, Perú, saludos. Saludos a todos, a todos ustedes que nos han dicho un mal comentario, porque eso también impulsa. Y pues sí, y saludar también a los escuchas de mi círculo cercano, mi hermano y mi primo, que seguramente están escuchando esto desde el negocio familiar. Muchas gracias por darme su retroalimentación en cada capítulo. Saludos. Muchas gracias a mi novio, que no se pierde ningún capítulo, Emanuel, el fan número 1. Y pues a todos los amigos que me dan su retroalimentación, que me dan su apoyo, que comparten los reels, que nos dejan por ahí un comentario en chat, pues siempre es bien bonito leerlos. Excelente, Andrea. Pues muchas gracias. Líderes, gracias por escucharnos en esta temporada. Estaremos trabajando para transformarnos en un de líder a líder podcast evolucionado y como siempre, haciéndolo todo con el corazón para ustedes y pues bueno, vamos. Andrea. Chao, a sobrepensar. A sobrepensar todo. Gracias.